ondas electromagnéticas y ecuaciones de Maxwell, para lo cual a continuación voy a compartir la pantalla de mi PC. Bueno, el último día de clases hemos realizado una introducción al estudio de ondas electromagnéticas, considerando algunas ecuaciones matemáticas, como algunas identidades matemáticas, como el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Y hemos realizado una breve introducción a las ecuaciones de Maxwell, posteriormente con la definición de la corriente de desplazamiento de Maxwell, hemos planteado la ley de Ampère generalizada, esa ley de Ampère que ya era válido para todas las situaciones, para el espacio libre y para un conductor que transporta una corriente. Y con esa ecuación generalizada de Ampère hemos realizado el resumen de las 4 ecuaciones de Maxwell: la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère generalizada. Posteriormente se ha representado en forma diferencial esas ecuaciones de Maxwell. Acá tenemos esa representación, utilizando el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. En forma diferencial, las ecuaciones de Maxwell indican que la divergencia de E del campo eléctrico es igual a densidad volumétrica de carga dividido entre E sub 0, donde E sub 0 es permitividad eléctrica del espacio libre. Y la segunda ecuación de Maxwell en forma diferencial indica que la divergencia del campo magnético B mayúscula es igual a 0. La tercera ecuación de Maxwell indica que el rotacional del campo eléctrico E es igual a menos derivada parcial del campo magnético B respecto del tiempo. La última ecuación indica que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 por E sub 0 por la derivada del campo eléctrico parcial, la derivada parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. En teoría de campos, se considera que una magnitud vectorial se encuentra definido cuando se conoce estas dos operaciones: divergencia del vector y el rotacional. Si se conoce la divergencia y el rotacional, se indica que se conoce todo acerca del campo. Entonces, eso involucra también las ecuaciones de Maxwell. Para los electrónicos, estas ecuaciones se utilizan para el diseño de antenas, por ejemplo, antenas parabólicas, antenas de lambda medio, antenas para radioenlaces, antenas satelitales, ¿no? Y realizan un estudio más profundo, donde siempre cada campo vectorial van a tratar de definir mediante estas dos operaciones. En las otras carreras también, ¿no? Cuando realizan el estudio del análisis vectorial, en la materia de análisis vectorial, realizan realizan el estudio de operaciones de los campos, definiendo la divergencia y el rotacional. Sería una pequeña parte del estudio que se realiza, ¿no? Que ustedes van a observar posteriormente, seguramente en las materias de carrera correspondientes. Y para terminar este breve resumen, en la última parte de la última clase se ha definido algunas características de la ecuación de onda. Hemos recordado la ecuación de onda, que es una ecuación diferencial de segundo orden a derivadas parciales, e indica que derivada parcial de
lo dejaremos así nomás, de y la segunda derivada parcial de y respecto del tiempo dos veces, perdón, respecto de x dos veces menos 1 sobre b al cuadrado por la segunda derivada parcial de y respecto del tiempo dos veces es igual a cero. Esta ecuación es la ecuación de onda, donde y, que sería la función a la cual se deriva, tiene que ser función de x y de tiempo, ¿no? Del espacio y del tiempo, porque esa derivada va a ser a derivadas parciales. Y el término 1 sobre b al cuadrado que multiplica esta ecuación es la velocidad de propagación de la onda. Y una solución para esta ecuación sería esta, donde decimos que una posible solución, ¿no?, puede ser una ecuación senoidal dada por esta expresión, ¿no? Y de x, t va a ser igual a y sub 0 seno de kx más menos wt, donde dependiendo del signo que multiplica w en esta ecuación, vamos a determinar la dirección de propagación de la onda, ¿no? En este caso, al existir el término x que multiplica acá, representa una onda que viaja en dirección del eje x, y el signo positivo y negativo me va a indicar el sentido. Si el signo es negativo, el signo que multiplica w, t, entonces la onda se va a propagar en la dirección del eje x positivo. Y si este signo es positivo, la onda se va a propagar en sentido opuesto al eje x. También k podemos calcularlo mediante esta ecuación, es 2pi sobre lambda y w es 2pi sobre t, siendo lambda periodo en el espacio y t mayúscula periodo en el tiempo. Eso hemos estudiado, ¿no? Y una ecuación que es importante mencionar acá es esta ecuación, ¿no? Del análisis gráfico hemos determinado que la velocidad de propagación va a ser igual a lambda sobre t. Lambda es periodo en x y t es periodo en el tiempo. Esa sería la ecuación para determinar la velocidad de propagación, y se va a propagar a una velocidad constante en un medio determinado. Y también hemos indicado que podríamos, esto adelantando los conceptos que vamos a estudiar a continuación, para terminar, ¿no? Una onda electromagnética va a tener componente de campo eléctrico y campo magnético, y por ejemplo la ecuación de onda que define a esta onda de campo eléctrico sería esta: E vector sería igual a E sub seno de kx menos wt. Me está indicando que su amplitud va a variar según esta función senoidal y va a viajar en dirección del eje x, y multiplicado por el vector unitario j me indica que solo va a existir en y. Y un campo magnético asociado a esta onda electromagnética estaría dado por esta expresión, ¿no? B igual a B sub 0 seno de kx menos wt multiplicado por el vector unitario k. Su amplitud varía según esta función senoidal, seno de kx menos wt, y con este vector unitario estamos indicando que solo existe en el eje z. Así tengo que entender. Entonces, representan a ondas que viajan en dirección del eje X y el eje Y. Esta sería una gráfica de la representación de una onda electromagnética que viaja en dirección del eje X con su componente de campo eléctrico y campo magnético. Hasta aquí habíamos realizado el estudio. Recordamos un momento porque ya ha pasado una semana. Entonces, a continuación, vamos a continuar con este estudio considerando todos estos conceptos, las ecuaciones de Maxwell y esta introducción con relación a la ecuación de una onda, la ecuación diferencial de una onda. Vamos ahora a determinar las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético, partiendo de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ahora sí vamos a iniciar formalmente el estudio de la clase de hoy. Pueden observar la pantalla de mi PC. Sí, ingeniero. Ya, eso para ver que seguimos en línea la pregunta, ¿no? Supuestamente ya estamos en línea, pero por si acaso, ¿no? No sabemos el estado de internet, de enlace de internet, si se
interrumpe o no, ¿no? Entonces, continuando, vamos a deducir las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético inicialmente, y posteriormente con esa ecuación vamos a determinar algunas características más de una onda electromagnética. Ese es el objeto de estudio en esta diapositiva. Ecuación de onda electromagnética. Vamos a suponer inicialmente que se ha logrado generar un campo eléctrico en el eje y ese campo eléctrico es variable en el tiempo y solo existe en el eje Y. Ese va a ser mi punto de partida. Si tenemos un campo eléctrico en el eje Y variable en el tiempo, tiene que existir un campo magnético asociado a este campo eléctrico. Y ese campo magnético vamos a suponer que es el campo magnético BZ acá, ¿no? Y que solo existe en el eje Z. Entonces, hemos logrado de alguna forma generar dos campos de esta manera, ¿no? Inicialmente no sabemos que tiene la forma de una onda. Con estas serían mis condiciones iniciales, ¿no? Tenemos un campo eléctrico variable en el tiempo y asociado a este campo eléctrico variable en el tiempo tiene que existir un campo magnético variable en el tiempo, como sabemos, ¿no? Entonces, ese campo magnético variable en el tiempo es BZ. Entonces, con esos datos de partida vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell y veremos si determinamos una ecuación de onda como Maxwell lo ha determinado, ¿no? Entonces, decimos, supuestamente esta gráfica visto de frente, considerando el plano XZ, sería esta, ¿no? Esta es la misma representación, solo que el eje X está saliendo del plano de la pantalla que ustedes están observando. Ahí tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Las dos ecuaciones que vamos a utilizar, si consideramos que se ha generado de esta manera este campo eléctrico y este campo magnético en el vacío, un medio no conductor, entonces las dos últimas ecuaciones de Maxwell la podemos representar de la siguiente manera. La ley de Faraday, que como hace un momento hemos recordado, indica que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos derivada parcial del campo magnético respecto del tiempo. La cuarta ecuación, si J es cero, o sea, para el vacío no existe conductores, entonces no existe corrientes de conducción. El primer término del lado derecho de la ley de Ampère en forma diferencial se hace cero, entonces el rotacional del campo magnético sería igual a μ sub 0 por E sub 0 por derivada parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. Estas dos ecuaciones vamos a utilizar para estas condiciones iniciales que hemos indicado. Entonces, además también va a ser de gran ayuda realizar la representación vectorial de estos dos campos, del campo eléctrico y el campo magnético. Como hemos indicado, el campo eléctrico solo tiene componente en el eje Y el campo magnético componente en el eje Z. Esa sería la representación en coordenadas rectangulares. A continuación, con estos datos iniciales, vamos a evaluar la tercera ecuación de Maxwell, la ley de Faraday. Para ello, de la tercera ecuación vamos a evaluar el rotacional del campo eléctrico. Entonces, vamos a realizar el producto vectorial del operador del con el campo eléctrico para la gráfica que mostramos. El campo eléctrico, recuerden, tiene componente solo en Y. Evaluando la determinante de esta matriz, diríamos, vamos a obtener para el eje X menos derivada de BZ respecto de Y. Para el eje Y no existe componente, como pueden observar, ¿no? Para el eje Z va a ser más derivada parcial de Y respecto de X. Entonces, esta sería la evaluación del rotacional del campo eléctrico. Y esto, según la ecuación 3, tiene que ser igual a menos derivada del campo magnético respecto del tiempo. Sería igual a menos derivada parcial respecto del tiempo del campo magnético, pero el campo magnético solo tiene componente en Z. Y además, vamos a considerar que, como hemos indicado, el campo magnético no existe, el campo eléctrico no existe en el eje Z, en el eje Z existe solo B. Entonces, esta derivada parcial va a ser 0. Y acá en el lado derecho de la ecuación solo existe
los términos en I y J son ceros, de tal manera que puedo representar de esta manera esta identidad. Derivada parcial de E en Y respecto de X, multiplicado por el vector unitario K, va a ser igual a menos derivada parcial de BZ respecto del tiempo en K. Esta sería una identidad vectorial. Si comparamos solo los módulos, para los módulos vamos a obtener esta ecuación, al cual le vamos a denominar romanos 1. Entonces, al utilizar la tercera ley de Maxwell en forma diferencial, determinamos esta ecuación, al cual denominamos romanos 1. Al evaluar la cuarta ecuación, vamos a obtener otra ecuación, al cual le vamos a denominar romanos 2. Entonces, evaluaremos. De la ecuación 4 decimos, ahora hay que determinar el rotacional del campo magnético inicialmente, por lo tanto, para la componente en I, diríamos va a ser derivada parcial de BZ respecto de Y en I, menos en J tendríamos la menos derivada parcial de BZ respecto de X en J, y en K no tenemos componente. 0 en K. Y eso tiene que ser igual a mu sub 0 por E sub 0 por derivada parcial del campo eléctrico respecto del tiempo, según la ecuación 4. Reemplazamos el campo eléctrico y, como hemos indicado en la condición inicial, el campo magnético existe en Z, pero no en Y. Por lo tanto, la derivada parcial de BZ respecto de Y va a ser igual a 0. Y obtendríamos esta identidad para identidad vectorial para el campo magnético según las ecuaciones, para el campo magnético y el campo eléctrico según la cuarta ecuación de Maxwell. Esa sería una identidad vectorial cuyos módulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, derivada parcial de BZ respecto de X va a ser igual a menos mu sub 0 por E sub 0 por derivada parcial de E en Y respecto del tiempo. A esta ecuación le vamos a denominar romanos 2. Las ecuaciones romanos 1 y romanos 2 ya son ecuaciones para magnitudes escalares, que hace referencia a los módulos. Entonces, como nosotros sabemos, manipular esas magnitudes escalares es más fácil. Podemos realizar las derivadas integrales o resolver estas ecuaciones según los procedimientos que mejor dominemos. Por lo tanto, un procedimiento es seguir el siguiente camino, ¿no? Derivar la ecuación 1, romanos 1 y la ecuación romanos 2 respecto de X una vez más y determinar las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético. Y luego esa ecuación de onda comparar con la ecuación de onda general que en la diapositiva anterior hemos determinado y luego determinar la solución por simple comparación. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, decimos, derivando unos respecto de X, una vez más, entonces en el lado derecho de la ecuación, en el lado izquierdo tendríamos derivada parcial segunda de E en Y respecto de X dos veces, va a ser igual a, acá las derivadas respecto de X y del tiempo, podemos realizarlo primero respecto de una variable, luego respecto de la otra, o podemos intercambiar, ¿no? las derivadas. Vamos a intercambiar acá, primero vamos a derivar respecto de X, luego vamos a derivar respecto del tiempo y el resultado no se va a modificar. ¿Esto para qué? Para incluir en esta ecuación la ecuación romanos 2, porque en la ecuación romanos 2 tenemos la derivada parcial de BZ respecto de X. Reemplazamos ese término y recién vamos a derivar respecto del tiempo y obtenemos esta ecuación, ¿no? Menos con menos positivo, mu sub 0 por E sub 0, derivada segunda de en Y respecto del tiempo dos veces, y obtendríamos esta ecuación, derivada segunda de E en Y respecto de X dos veces, menos mu sub 0 por E sub 0 por derivada parcial segunda de E en Y respecto del tiempo dos veces. Todas derivadas parciales, va a ser igual a 0. A esta ecuación podemos denominarlo alfa. Si inicialmente derivamos respecto de X romanos 2 y seguimos un procedimiento similar, incluyendo la ecuación romanos 1, obtendríamos la siguiente expresión. Entonces decimos, de 2 derivando respecto de X, el lado izquierdo de la ecuación sería derivada segunda de BZ respecto de X dos veces,
va a ser igual a menos mu sub 0 por E sub 0, que son constantes, pero el orden de la derivada también puedo intercambiar. Voy a derivar respecto de X inicialmente, luego respecto del tiempo, para incluir la ecuación Romanos 1. Derivada, Romanos 1 dice derivada parcial de Y respecto de X es igual a este término. Por lo tanto, reemplazamos y menos con menos va a ser positivo también, y tendríamos la ecuación mu sub 0 por E sub 0 derivada segunda de BZ respecto del tiempo. Igualando a 0, determinamos esta ecuación, al cual le vamos a denominar ecuación alfa. Pero si observamos con detalle las ecuaciones alfa y beta, observamos que son ecuaciones de onda para el campo magnético y el campo eléctrico. Entonces decimos, comparando con la ecuación de onda, la ecuación alfa, que es para el campo eléctrico, y la ecuación beta, que es para el campo magnético. Esta es la ecuación de ondas, ¿recuerdan? La ecuación que hemos descrito en la diapositiva anterior, derivadas parcial segunda de Y respecto de X a 2 veces menos 1 sobre velocidad de propagación al cuadrado por derivada parcial segunda de Y respecto del tiempo igual a 0. Y en esta ecuación el término 1 sobre BP, que multiplica la derivada parcial segunda de Y respecto de X, BP es la velocidad de propagación. Por lo tanto, igualando en ambas ecuaciones se tiene el mismo término, por lo tanto, campo eléctrico y campo magnético tendrían la misma velocidad de propagación. Igualamos este término igual a 1 sobre velocidad de propagación al cuadrado. Despejando, determinamos la velocidad de propagación. Maxwell determina esta ecuación para el espacio libre, que es el caso más sencillo de estudio, por si acaso. Nosotros estamos estamos realizando el análisis para el espacio libre. Luego se pueden considerar medios conductores, medios no conductores, y su estudio va a ser un poco más complejo. Por lo tanto, Maxwell reemplaza las constantes que ya eran conocidas en ese momento de mu sub 0 y E sub 0 para el espacio libre, y determina una ecuación para la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el espacio libre aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En realidad, acá si reemplazamos valores, los valores exactos de mu sub 0 y E sub 0, vamos a determinar el valor exacto de la velocidad de propagación de la luz. En este momento, al determinar la velocidad de propagación de la luz y verificar que es el mismo valor que se había medido en esas épocas ya de la velocidad de propagación de la luz, Maxwell hace su primera observación, dice, ¿no? Ya que la luz viaja a la misma velocidad de propagación que una onda electromagnética, entonces la luz también debe ser una onda electromagnética. Y desde ese momento se ha estudiado ya a la luz como una onda electromagnética. Es más, se puede deducir las ecuaciones de Snell a partir de las ecuaciones de Maxwell también. Pero nosotros vamos a seguir otro método más práctico. Entonces, ese sería uno de los aportes fundamentales de Maxwell al evaluar sus ecuaciones. Entonces, la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el espacio libre va a ser igual a C, que es la velocidad de propagación de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Primera conclusión. Cualquiera de las soluciones iniciales podemos considerar. Alfa vamos a considerar para el campo eléctrico, pero cualquiera de las ecuaciones de onda podemos considerar, la ecuación alfa o beta. Vamos a considerar la ecuación alfa y vamos a plantear su solución, ¿no? Hace un momento en la diapositiva anterior se ha analizado la solución y se ha graficado, ¿no? Para determinar cómo viajaba la onda. Entonces, por comparación, diríamos, una solución para la ecuación alfa sería EY igual a E sub 0 seno de KX menos WT. Decimos una de las soluciones porque con signo negativo esta función va a ser una de las soluciones que viaja en dirección del eje X, con signo positivo sería otra que viaja en dirección opuesta al eje X, y puede tener un ángulo de desfase, puede ser función coseno también. Puede ser E en Y igual a E sub 0 coseno de KX menos WT. Vamos a tener de igual manera, va a ser una función cosenoidal, también va a ser
una posible solución a esa ecuación. Entonces, vamos a considerar esta solución. Y suponemos que tenemos una onda electromagnética que tiene campo eléctrico y campo magnético, y ya estamos observando que el campo eléctrico en estas condiciones va a tener la forma de una ecuación de onda que viaja en dirección del eje X positivo. Y si esto fuera cierto, de Romanos 1 vamos a determinar el campo magnético asociado a este campo eléctrico. Entonces decimos, de Romanos 1, vamos a despejar el diferencial de BZ, que va a ser igual a menos derivada parcial de E en Y respecto de X d dt, e integrando determinaríamos B de Z, asociado a esta onda electromagnética. Integrando, reemplazando el valor de, primero, derivando E en Y respecto de X, vamos a observar que va a ser igual a K coseno de KX menos WT. Luego integramos respecto del tiempo y vamos a determinar que la integral va a ser igual a E sub 0 por K dividido entre W, seno de KX menos WT. Acá W sería en la integral menos W en el denominador, pero con menos con este menos se va a simplificar y tendríamos positivo. Entonces, este sería el campo magnético asociado a este campo eléctrico. Ahí lo anotamos en un recuadro con fines didácticos. Si tenemos esta solución, E en Y igual a E sub 0 seno de KX menos WT, el campo magnético asociado, según las ecuaciones de Maxwell, va a ser este. B igual a B sub 0 seno de KX menos WT. Lo primero que podemos observar, si el campo eléctrico es función senoidal, el campo magnético también va a ser función senoidal. Si el campo eléctrico tiene 0 grados de desfase, el campo magnético también va a tener 0 grados de desfase. ¿Qué quiere decir? Que ambos campos están en fase, solo que E existe solo en el eje Y B en el eje Z, para el caso de estudio. Y tenemos una onda que está viajando en dirección del eje X. La relación de amplitudes entre ambas magnitudes sería la siguiente. De la ecuación comparamos B sub 0 es igual a E sub 0 por K dividido entre W. Reemplazamos los valores de K. Si recuerdan, K era igual a 2pi sobre lambda y W era 2pi sobre T. Reemplazando, simplificando 2pi en el numerador y el denominador, determinamos esta expresión. Va a ser igual a E sub 0 dividido entre lambda sobre T. Pero esta relación era igual a la velocidad de propagación. Entonces, B sub 0 es igual a E sub 0 dividido entre la velocidad de propagación. Pero esta velocidad de propagación es igual a la velocidad de propagación de la luz, igual a la constante C que conocemos. Entonces, la relación de amplitudes del campo eléctrico y el campo magnético para una onda electromagnética está dado por esta expresión. E sub 0 es igual a C por B sub 0, relación de amplitudes. Y en esta ecuación debemos observar que E sub 0 va a tener un valor que generalmente en unidades va a ser mucho mayor a B sub 0, porque está multiplicado por esta constante, C, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y van a observar, ¿no? Si E es igual a, digamos, 100 voltios por metro, si tiene esa amplitud de sub 0, B sub 0 va a tener una amplitud pequeña, que generalmente, por ejemplo, va a ser 10 por 10 a la menos 6 teslas, ¿no? O sea, va a estar en unidades, en su magnitud va a ser muy pequeña, por esta relación que existe, ¿no? B sub 0 sería E sub 0 dividido entre C. C es 3 por 10 a la 8. Entonces, B sub 0 va a estar siempre multiplicado por una potencia de 10, con un número 10 multiplicado con una potencia negativa. Seguro va a ser, como indicábamos, 10 por 10 a la menos 6, a la menos 7, a la menos 8, la amplitud de B sub 0. Segunda observación. Y también podemos observar que la velocidad de propagación de esta onda sería la dirección del eje X. Y de forma general se puede indicar que la dirección de propagación siempre va a ser perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético. En este caso, como en el eje Y está el campo magnético y en el eje Z el campo magnético, entonces sobre el eje X va a estar
la velocidad de propagación. Y como tiene esas características, el producto vectorial de E cruz campo magnético me va a permitir siempre determinar la dirección de propagación de una onda electromagnética. Todos estos aspectos que hemos mencionado los resumimos a continuación de la siguiente manera. Primero, podemos graficar el campo eléctrico dada por esta expresión. Sabemos que existe en el eje Y nada más, entonces la ecuación vectorial para el campo eléctrico sería esta. Vector E va a tener esta amplitud, E sub 0 seno de kx menos wt, multiplicado por J. Este J me garantiza que solo existe en el eje Y. Para una onda que viaja en dirección del eje X positivo. Y el campo magnético asociado a este campo eléctrico sería este. B igual a B sub 0 seno de kx menos wt. El campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares a la dirección de propagación del campo, a la dirección de propagación de esta onda electromagnética. Por lo tanto, tres aspectos importantes serían los siguientes. Primero, el campo eléctrico y el campo magnético están en fase, como hemos podido mencionar, ¿no? Y sus amplitudes están relacionados mediante esta expresión. E sub 0 es igual a C por B sub 0. Dos, el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares en un punto determinado. Observen en este segmento, cuando E y B son positivos, ambos vectores siempre son perpendiculares. Y acá, cuando E y B son negativos, siguen siendo perpendiculares. Tercer aspecto, la dirección de propagación se puede determinar por el producto vectorial de E cruz B. Si aplican la regla del producto vectorial E cruz B, como E está sobre el eje Y Z sobre B sobre el eje Z, el producto vectorial de estos dos vectores siempre va a estar sobre el eje X. Por lo tanto, la dirección de propagación lo podemos determinar evaluando este producto vectorial. Esas serían tres observaciones que debemos considerar. Por si acaso, la primera ecuación que hemos anotado acá, E sub 0 es igual a C por B sub 0, solo es válido para ondas electromagnéticas. No es válido para el capítulo 2, por ejemplo, o el capítulo 3, cuando tenemos la ecuación de Faraday, y ahí relacionamos campo eléctrico con campo magnético. Por si acaso, no puedo utilizar en esos capítulos esta ecuación. Hemos dado ciertas condiciones, ¿no?, para el espacio libre y hemos aplicado las ecuaciones de Maxwell para deducir estas ecuaciones de onda. Solo es válido para ondas electromagnéticas esta primera identidad. Bueno, si ruego por favor tomar una captura para sus apuntes de la pantalla que están observando, y si tienen consultas pueden realizar sus consultas en este momento. ¿Se entendió, Inge? Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con este estudio. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Pueden escucharme, ¿no? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias. Continuamos. Ya hemos descrito algunas características de las ondas electromagnéticas, una ecuación que relaciona sus amplitudes. Hemos observado que a partir de las ecuaciones de Maxwell se puede determinar las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y campo magnético, y de esta forma
mostrar la gráfica de una onda electromagnética. A continuación vamos a estudiar la energía transportada en una onda electromagnética. Entonces, para ello vamos a utilizar las ecuaciones de densidad de energía asociados al campo eléctrico y al campo magnético. Entonces decimos, la densidad de energía en una onda electromagnética, ya que va a tener componente de campo eléctrico y campo magnético, entonces la densidad de energía U total sería la suma de U sub B más U sub E. Estos términos representan la densidad de energía asociada a las líneas de campo magnético, y el segundo término, la densidad de energía asociada a las líneas de campo eléctrico. ¿Recuerdan? Teníamos estas ecuaciones. La densidad de energía asociada a las líneas de campo magnético era U sub B, y la densidad de energía asociada a las líneas de campo eléctrico, U sub E, estaba definido con esta ecuación. U sub B es B al cuadrado dividido entre 2 mu sub 0. U sub E es igual a E sub 0, que es permitividad eléctrica en el espacio libre, por E al cuadrado dividido entre 2. Esto para el espacio libre también. Pero para una onda electromagnética, sus amplitudes están relacionadas mediante esta expresión, y la velocidad de propagación es igual a C, que es la velocidad de propagación de la luz. Podemos evaluarlo con esta expresión. Entonces, inicialmente vamos a observar los siguientes detalles, ¿no? Si estas fueran las ecuaciones para determinar la densidad de energía en el campo magnético y el campo eléctrico asociado en una onda electromagnética, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? U sub E, copiando esta ecuación, es igual a E sub 0 por E al cuadrado dividido entre 2, pero de ecuación 1, E es igual a C por B, válida solo para ondas electromagnéticas. Reemplazamos en esta ecuación y vamos a observar que va a ser igual a E sub 0 por C al cuadrado por B al cuadrado dividido entre 2. Pero C, que es la velocidad de propagación de la luz, está dado por la ecuación 2. Reemplazando en la ecuación 2 en esta ecuación, tenemos que la densidad de energía la densidad de energía asociada a las líneas de campo eléctrico va a ser igual a E sub 0 por B al cuadrado dividido entre 2 por mu sub 0 dividido entre mu sub 0 y E sub 0. Simplificamos E sub 0 del numerador y del denominador y determinamos esta expresión. Y aquí podemos observar un detalle muy importante, ¿no? Característico para las ondas electromagnéticas. Hemos partido de la ecuación de la densidad de energía asociada a las líneas de campo eléctrico y hemos determinado la densidad de energía, una ecuación similar a la densidad de energía asociada a las líneas de campo magnético. Y al observar esta identidad vamos a decir lo siguiente: la cantidad de energía asociada a las líneas de campo magnético es igual a la cantidad de energía asociada a las líneas de campo eléctrico en una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir? La densidad de energía asociada al campo eléctrico, digamos que es de 10 joules por metro cúbico. Para una onda electromagnética, la cantidad de energía asociada a la línea de campo eléctrico igual va a ser 10 joules por metro cuadrado. La cantidad de energía asociada a las líneas de campo eléctrico es igual a la cantidad de energía asociada a las líneas de campo magnético. Por lo tanto, si quiero calcular la densidad de energía total, va a ser igual a 2 veces U sub B o 2 veces mu sub E. Entonces, como las densidades de energía en el campo eléctrico y el campo magnético son iguales, la densidad de energía total, que es la suma de las densidades de energía asociadas a las líneas de campo eléctrico y campo magnético, lo puedo determinar a partir de la primera ecuación como 2 multiplicado por este valor o 2 multiplicado por la segunda ecuación. Entonces, esta ecuación es válida para la energía total asociada a una onda electromagnética. Densidad de energía total. En la ecuación, en la última parte de esta ecuación, podríamos, bueno, vamos a considerar la primera parte, esta B al cuadrado sobre mu sub 0, y en lugar de B vamos a reemplazar, según la ecuación 1, vamos a anotar solo B, aquí tendríamos B por B, anotamos B, pero en lugar del segundo B vamos a reemplazar
E dividido entre C, de tal manera que obtenemos esta ecuación. Esta ecuación es representativa porque está en función del campo eléctrico y el campo magnético en una onda electromagnética. Entonces, U total, la densidad de energía total asociada a una onda electromagnética va a ser igual a el producto del campo eléctrico por el campo magnético dividido entre mu sub 0 por C, donde C es la velocidad de propagación de la luz. Entonces, esa sería la ecuación para determinar la densidad de energía total asociada a una onda electromagnética. Y esta ecuación está en función del campo eléctrico y el campo magnético. Continuando con el estudio de la energía asociada a una onda electromagnética, vamos a determinar la densidad de potencia. Potencia por unidad de área. Entonces, este es el objeto, debemos determinar esta relación, pero para ello vamos a utilizar la densidad de energía total asociada a una onda electromagnética. U total sería igual a U dividido entre el volumen, donde U sería la energía, ¿no? Es una densidad de energía U, ¿no? Entonces es energía por unidad de volumen. De esta ecuación podemos despejar U, pero antes de operar, podemos decir lo siguiente. Según la gráfica que estábamos analizando, vamos a continuar con esa gráfica de la onda electromagnética. Entonces, si tenemos un campo eléctrico en el eje E, en el eje Y, un campo magnético asociado a esta onda electromagnética va a estar en el eje Z, tal que E cruz E va a ser perpendicular a B, y además E cruz B siempre me va a dar la dirección de propagación. En este caso, E cruz B indicaría el eje Z. Por lo tanto, la velocidad de propagación, que es igual a C, va a tener esta dirección, la dirección del eje X positivo. Entonces vamos a suponer que tenemos esta onda electromagnética y como queremos determinar la densidad de energía, necesitamos un volumen, ¿no? Para ello vamos a considerar este cubo que es perpendicular, donde una de sus caras es perpendicular al eje X, y para determinar el volumen de este cubo vamos a considerar esta distancia. Uno de los lados del cubo va a tener la longitud X y esta superficie va a ser A, de tal manera que el volumen de este cubo sería X por A. Ese dato vamos a considerar a continuación. De esta ecuación despejamos U, sería U sub T por el volumen, pero el volumen para la gráfica que estamos considerando es X por A, por lo tanto U total A por X. Como tenemos energía, si esta energía derivamos respecto del tiempo, vamos a obtener la potencia. Derivada de U respecto del tiempo, sería densidad de energía asociada a UT por A. Como esta onda se mueve en dirección del eje X, derivada de X respecto del tiempo. En esta ecuación, derivada de U respecto del tiempo es potencia y derivada de X respecto del tiempo es la velocidad, ¿no? La velocidad de propagación con la que se mueve esta onda. Por lo tanto, potencia va a ser igual a U total por A dividido entre C. Esta sería la potencia instantánea, ¿no?, asociada a esta onda electromagnética. Pero nosotros queremos la relación potencia por unidad de área, por lo tanto, área pasamos a dividir al otro lado de la ecuación, y esa sería la densidad de potencia. Potencia por unidad de área va a ser igual a U total por C. Pero U total era igual a E por B dividido entre mu sub 0 por C. Simplificamos C del numerador con el denominador y obtenemos esta ecuación. Y a esta ecuación vamos a utilizar el símbolo S para representar esta relación. S, que es la relación entre potencia por unidad de área, va a ser igual a E por B dividido entre mu sub 0. Esta sería la relación de potencia por unidad de área. Sería la potencia instantánea. Para determinar la potencia para señales que tienen forma senoidal, recuerdan en circuitos de corriente alterna, para ese caso vamos a tener una potencia instantánea, pero podemos determinar potencia activa, potencia reactiva, y vamos a relacionar con esos conceptos a continuación esta definición. Inicialmente, densidad de potencia, al cual le vamos a denominar el símbolo S también, que es la relación de potencia instantánea por unidad de área, va a ser igual a E por B dividido entre mu sub 0.
A continuación, vamos a definir el concepto de vector de Poynting. Vamos a utilizar la letra S mayúscula con una flechita. S con la flechita, no se nota, creo, en la presentación la flecha, por si acaso ahí viene, pero en las notaciones que vamos a realizar a continuación vamos a utilizar esa representación. El vector de Poynting es una generalización de la definición de la densidad de potencia, de tal manera que el vector de Poynting va a tener un módulo igual a la densidad de potencia, a esta ecuación, y el sentido va a ser, el sentido de este vector, la dirección y sentido va a ser la dirección y sentido de propagación de la onda electromagnética. Para incluir esos aspectos, S se define de la siguiente manera. S se puede generalizar como vector. Ese vector va a ser igual a E cruz B dividido entre mu sub 0. Entonces, definido de esta manera, este vector S se conoce como vector de Poynting. Y este vector va a tener la dirección y sentido de propagación de una onda electromagnética y su módulo va a representar la densidad de potencia. Entonces, esta sería la definición del vector de Poynting. Vector S, como sabemos, si queremos conocer todo acerca de un vector, debemos conocer su módulo, su dirección y su sentido. Para el vector S, el módulo es S nada más, que es la densidad de potencia, E por B dividido entre mu sub 0. Su dirección y sentido queda definido por este producto vectorial, y este producto vectorial va a indicar la dirección de propagación de la onda electromagnética. Si calculamos el módulo de S del vector de Poynting, es la densidad de potencia que hace un momento hemos determinado, E por B dividido entre mu sub 0, pero si E es una ecuación, tiene la forma de una ecuación senoidal, dado de esta manera, E igual a E sub 0 seno de kx, B también va a ser una función senoidal que va a estar en fase con E, cuyas amplitudes van a variar. Entonces, B va a ser igual a B sub 0, seno de kx menos WT. La relación entre E sub 0 y B sub 0 va a estar dado por la velocidad de propagación. Reemplazando en esta ecuación, en la ecuación del módulo de S, los valores, las ecuaciones de E y B, obtendríamos esta ecuación. S va a ser igual a E sub 0 por B sub 0 dividido entre mu sub 0 por seno cuadrado de kx menos WT. Si observan, esta es una función del tiempo. S mide la potencia por unidad de área, potencia instantánea por unidad de área, y va a ser función de tiempo. S es difícil de medir, así como la potencia instantánea en circuitos de corriente alterna. Es por eso que se determina el valor medio de S. El valor medio de S se denomina intensidad de una onda electromagnética. Si determinamos el valor medio de la potencia instantánea, vamos a tener la potencia media o la potencia activa, y el área a través del cual pasa la onda va a ser constante. Entonces, intensidad va a ser P sobre A, potencia activa por unidad de área. Y eso podemos observar en la siguiente ecuación, ¿no? Intensidad vamos a definir como el valor medio de S, pero ese es potencia por unidad de área. Reemplazando, área vamos a sacar de esta integral y vamos a tener que 1 sobre T por integral de 0 a T de potencia instantánea por D de T. Esta es la definición de potencia media, si se acuerdan, ¿no? Entonces, 1 sobre A por potencia activa va a ser igual a la intensidad. Potencia media o potencia activa son sinónimos. Por lo tanto, la intensidad, para la cual nosotros en el paralelo vamos a utilizar la letra I para definir intensidad asociada a una onda electromagnética, es la relación de potencia activa por unidad de área. Esta relación tendrá unidades de watts por metro cuadrado. Aclaro, acá la densidad solo hemos dicho que es la relación de potencia por unidad de área, no hemos anotado sus unidades. La intensidad es la relación de potencia activa por unidad de área. Podemos determinar una ecuación para I en función del campo eléctrico y el campo magnético de la siguiente manera. Como I es el valor medio de S, podemos reemplazar S en esta ecuación que tenemos acá. Entonces, reemplazando S, obtenemos esta expresión.
Y para evaluar esta función seno cuadrado de kx menos wt, como está dentro de esta integral, utilizamos esta identidad trigonométrica. Seno cuadrado de tita es igual a 1/2 menos 1/2 por coseno de 2 veces tita. Reemplazando en esta ecuación y utilizando la propiedad de distributibilidad de la integral respecto de la suma y la resta, determinamos esta expresión, estas dos integrales. La primera integral va a ser igual a t, la segunda va a ser igual a 0, ya que es la evaluación de una función coseno en 0, de 0 a t. Por lo tanto, la intensidad va a ser igual a este t, con este t puedo simplificar, que es la relación de potencia activa por unidad de área, en función del campo eléctrico y el campo magnético, va a ser igual a E sub 0 por B sub 0 dividido entre mu sub 0. Esta ecuación tienen que memorizársela porque se utiliza mucho en los problemas tipo examen, en los ejercicios, como vamos a mostrar posteriormente. Entonces, la intensidad, que es la potencia activa por unidad de área asociado a una onda electromagnética, se determina mediante esta ecuación. Va a ser igual a E sub 0 por B sub 0 dividido entre 2 por mu sub 0. En esta ecuación, E sub 0 es la amplitud del campo eléctrico, B sub 0 la amplitud del campo magnético, B mayúscula, y mu sub 0 es la permeabilidad magnética del espacio libre, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Y va a tener unidades de watts por metro cuadrado. Es una ecuación muy importante. Luego, por favor, adicionen a sus formularios. Entonces, por favor, tomen sus apuntes y si tienen alguna consulta con relación al procedimiento seguido para definir el vector de Poynting y para determinar el cálculo de la intensidad asociada a una onda electromagnética, pueden realizar sus preguntas en este intervalo de 1 minuto aproximadamente que tienen para tomarle una captura a la pantalla que están observando. Puedo continuar, si no hay consultas, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, continuando, vamos a continuar con el estudio de ondas electromagnéticas, que es el objetivo de estudio de este capítulo. A continuación vamos a calcular la cantidad de movimiento asociada a una onda electromagnética. Si transporta energía, entonces debe transportar también cantidad de movimiento. Podríamos iniciar con ese razonamiento el estudio de esta diapositiva. Entonces, como sabemos, cantidad de movimiento, acá esta P minúscula es cantidad de movimiento, mil disculpas por la anotación, ¿no? De potencia instantánea y cantidad de movimiento, el mismo símbolo vamos a utilizar. Entonces, por eso aclaro.
Como ustedes saben, la cantidad de movimiento en función de fuerza se define como la integral de 0 a t de la fuerza de dt. Entonces, para ello vamos a evaluar cantidad de movimiento mediante esta ecuación. Pero antes debemos determinar la fuerza, ¿no? De alguna manera. Entonces, para ello nosotros vamos a considerar el siguiente esquema. Vamos a determinar la fuerza mecánica que va a transferir una onda electromagnética a una partícula. Entonces vamos a decir, si tenemos la gráfica de una onda electromagnética que viaja en dirección del eje X, aquí tenemos el pulso positivo de la onda senoidal para el campo eléctrico y el campo magnético. Con fines didácticos, no graficamos la otra parte, aclaro. Entonces, digamos que una onda electromagnética está viajando en dirección del eje X y sobre el eje X se coloca una partícula de carga Q y vamos a calcular la fuerza que se va a transferir a esta partícula de carga Q. Entonces, si está en esa posición, inicialmente en reposo, la única fuerza que va a aparecer es la fuerza eléctrica. Entonces, recuerdan, fuerza eléctrica es campo, carga por campo eléctrico y va a tener la misma dirección y sentido que las líneas de campo eléctrico. En este caso, esta partícula va a empezar a moverse en dirección del eje Y, positivo, en la misma dirección que las líneas de campo eléctrico. Esa fuerza va a ser la fuerza que se transfiere, ¿no?, a esta partícula de carga Q. Entonces decimos, ese sería el sentido de la fuerza eléctrica y por lo tanto va a empezar a moverse con una velocidad. Entonces decimos cálculo de la energía que se transfiere. Inicialmente vamos a calcular la energía que va a transferir esta onda electromagnética, esta partícula de carga Q. Entonces decimos la fuerza eléctrica que va a ejercerse sobre esta partícula de carga Q tiene que ser igual a masa por aceleración, según la segunda ley de Newton. Pero esa fuerza eléctrica, recuerdan, es el producto de Q por E y va a estar en la dirección de las líneas de campo eléctrico. De esta ecuación podemos despejar la aceleración que va a adquirir esta partícula de carga Q, que va a ser igual a Q por E dividido entre masa. Y si tenemos la aceleración, podemos determinar la velocidad final después de que transcurre un cierto tiempo. Entonces, para calcular la energía cinética necesitamos esa velocidad. Energía cinética al cual lo vamos a simbolizar U sub C, va a ser una notación, sería igual a 1/2 masa por velocidad final al cuadrado, la velocidad final que va a alcanzar esta partícula de carga Q. De cinemática, velocidad final es igual a V sub 0, velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final, por lo tanto, como ya teníamos la ecuación para la aceleración, va a ser igual a Q por E dividido entre masa por tiempo. Por lo tanto, la energía cinética asociada a esta partícula que empieza a moverse sería igual a 1/2 masa por la velocidad final al cuadrado. Operando, tenemos que va a ser igual a 1/2 Q cuadrado E cuadrado tiempo al cuadrado dividido entre masa. Esta sería la energía cinética que transfiere la onda electromagnética a esta partícula. Hemos determinado la energía que ha transferido la onda electromagnética a la partícula. ¿Por qué? Inicialmente estaba en reposo, eso quiere decir que su energía cinética era 0. Cuando se comience a mover, por teorema de transformación de energía o de conservación de energía, mil disculpas, sabemos que si no había energía inicialmente y luego adquiere una energía esta partícula de carga Q, alguien le ha tenido que transferir. La onda electromagnética le transfiere esa energía. Como sabemos, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, la onda electromagnética ha transferido esta energía cinética a esta partícula, en esta condición. Ecuación inicial que vamos a determinar. Ahora vamos a determinar la cantidad de movimiento. Cálculo de la cantidad de movimiento que va a transportar esta onda electromagnética. La fuerza magnética que se va a ejercer ahora sobre esta partícula que se está moviendo con una velocidad va a estar dado por esta ecuación. Va a ser igual a Q
velocidad vectorialmente campo magnético. ¿Qué velocidad? La velocidad final que adquiere. Inicialmente no había fuerza magnética, pero una vez que empiece a moverse ya va a existir fuerza magnética, y esa fuerza magnética, si ustedes realizan la evaluación de este producto vectorial, velocidad cruz campo magnético, va a tener la misma dirección de propagación. Entonces, va a ejercer una fuerza magnética en la dirección de propagación del eje X. El módulo de esta fuerza magnética se puede determinar de la siguiente manera, ¿no? Sería igual a Q por velocidad final, campo magnético, seno de 90 grados. Entonces quedaría Q por velocidad final por campo magnético. Para expresar esta función en función del campo eléctrico, podemos utilizar la ecuación que relaciona campo eléctrico con campo magnético, esta expresión, reemplazando. Además, vamos a considerar la ecuación para determinar la velocidad final, que hemos determinado acá. Reemplazamos ambas variables, velocidad final y campo magnético, y obtenemos esta expresión. La fuerza magnética va a ser igual a Q cuadrado por E al cuadrado por tiempo dividido entre masa de esa partícula por C, que es la velocidad de propagación de la luz. Esta fuerza reemplazamos en la ecuación de la cantidad de movimiento, 0 a t, en la dirección de propagación de la onda. Esa sería la cantidad de movimiento que va a transportar en la dirección de propagación de la onda, reemplazando FB, como esta integral es respecto del tiempo, por lo tanto, determinaríamos la integral de t, que sería t cuadrado medios, y determinamos esta ecuación. En esta ecuación, ordenando, podemos observar que obtenemos este término, 1 medio Q cuadrado E cuadrado por T cuadrado dividido entre masa. Pero este término era la energía transportada por la onda electromagnética. Por lo tanto, determinamos esta ecuación. Cantidad de movimiento asociada a una onda electromagnética es igual a energía que transporta la onda electromagnética dividido entre la velocidad de propagación de la luz, C. Esta ecuación vamos a utilizar en los problemas donde se desee calcular cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento va a ser U mayúscula sobre C. U es energía, en este caso, de forma general. Esa sería la ecuación para determinar la cantidad de movimiento asociada a una onda electromagnética. Para aclarar, podemos decir que la cantidad de movimiento es una relación entre la energía en una onda electromagnética dividido entre su velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad de propagación de la luz. Presión de radiación. Si hay fuerza, entonces también va a ejercer presión, ¿no?, en la dirección de propagación una onda electromagnética. Alguien puede decir, pero una onda electromagnética ejerciendo presión, eso se puede sentir, ¿no? Ustedes cuando salen en un día soleado de un cuarto oscuro pueden sentir la presión de radiación de la luz en sus caras, ¿no? Sienten esa presión que es muy pequeña, pero existe, ¿no?, en un día muy soleado. Entonces, razonamos de la siguiente manera, ¿no? Si existe fuerza, entonces debe existir presión. ¿Por qué? Presión es igual a fuerza por unidad de área. Acá nuevamente, mil disculpas por la notación, aquí tenemos P mayúscula, que era notación de potencia activa, pero en este caso estamos expresando la magnitud presión. Presión va a ser igual a fuerza por unidad de área. Pero fuerza, ¿qué es? Derivada de la cantidad de movimientos respecto del tiempo. Por lo tanto, la presión en función de la cantidad de movimiento sería 1 sobre A por fuerza, pero fuerza es derivada de P respecto del tiempo, y cantidad de movimiento es U sobre C, reemplazando en esta ecuación, 1 sobre A derivada respecto del tiempo de U sobre C. Pero C es una constante, la velocidad de propagación. Podemos extraer de esta derivada y tendríamos que presión es derivada de U respecto del tiempo. Y esta va a ser la potencia. Presión va a ser 1 sobre C por potencia por unidad de área. Y recuerdan, si consideramos la potencia activa, esta relación es la intensidad. Entonces, la presión de
de radiación que una onda electromagnética ejerce sobre una superficie va a ser igual a la relación de la intensidad por dividido entre la velocidad de propagación de la luz para el espacio libre. Pero ya teníamos una ecuación para la intensidad. Intensidad era igual a ese promedio, ¿se acuerdan? Y esto era igual a E sub 0 por B sub 0 dividido entre 2 mu sub 0. Reemplazando, podemos determinar la ecuación para determinar la presión de radiación que ejerce una onda electromagnética, que va a ser igual a E sub 0 dividido entre B sub 0, pero E sub 0 por B sub 0 dividido entre 2 por C por mu sub 0. Esta sería la presión de radiación de una onda electromagnética para el vacío. Entonces, además, asociado a una onda electromagnética, vamos a tener cantidad de movimiento y presión de radiación. Por si acaso, creo que Sirway, en su texto, como un colorario, como un comentario en este acápite, propone los viajes interestelares utilizando la presión de radiación de la luz, ¿no? Dice que podríamos colocar naves espaciales parecidas a las naves de los barcos, en los barcos, que inicialmente viajaban con la presión que el viento ejercía sobre sus veleros. Si ven un poco de historia, si se acuerdan un poco de historia, entonces el viaje en el mar en grandes distancias en la antigüedad se daba con grandes veleros. Sobre estos grandes veleros se ejercía presión, el aire, y se podía viajar, ¿no?, en el lago, ¿no?, en el mar. Simulando un caso similar, pero en el espacio fuera de la Tierra, dice, podemos tender unos veleros en los cuales el Sol ejerce una presión debido a esta presión de radiación de una onda electromagnética, y esas naves podrían viajar en el espacio libre. Pueden hacer una lectura, por favor, a los textos de referencia que les he dado al inicio del semestre. Bueno, por favor, tómenle una captura a la pantalla que están observando, y si tienen alguna consulta con relación a los procedimientos que se han empleado, pueden realizar sus preguntas. Si no hay consultas, ¿puedo continuar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias. A continuación se desea definir polarización en una onda electromagnética, y por qué es importante conocer la polarización de una onda electromagnética. Vamos a realizar ese estudio. Para ello,
antes vamos a hacer unas menciones, unos comentarios con relación a la generación de una onda electromagnética. Como ustedes bien saben, una onda electromagnética se emite en una antena, ¿no? Una antena es un transductor, así se puede considerar, que convierte energía eléctrica en onda electromagnética. Transductor de energía, ¿no? Convierte una forma de energía eléctrica, en energía asociada a una onda electromagnética. Y a continuación vamos a mostrar cómo se produce la transmisión y recepción de una onda electromagnética en el espacio libre. Espero se entienda las gráficas que vamos a mostrar, ¿no? En transmisión, considerando estos ejes X, Y y Z en el espacio, si colocamos una antena que esté orientada en la dirección del eje Y, una antena es dos conductores en la posición como estamos mostrando en la imagen, donde a través de dos conductores se está alimentando con una señal alterna. En teoría de antenas, la frecuencia de la señal que este generador entrega está relacionado con la longitud de la antena, por si acaso, ¿no? Pero ese es objeto de estudio de otras materias. Para hacer un buen transductor, para que convierta la mayor parte de la energía eléctrica en onda electromagnética, la longitud debe ser una longitud en la práctica igual, aproximadamente igual a lambda medios. Tiene que tener la longitud de onda de esta señal dividido entre 2, ¿no? Esa longitud aproximadamente. Pero eso solo mencionamos, ¿no? Al alimentar de esa manera y en las óptimas condiciones, esta antena va a empezar a generar una onda electromagnética donde las líneas de campo eléctrico van a coincidir con la orientación de la antena en la gráfica que mostramos. Entonces, las líneas de campo eléctrico que va a generar van a estar sobre el eje y tendrían la misma alineación con este par de conductores que forman la antena. Y la línea de campo magnético asociado a esta onda electromagnética que va a viajar en dirección del eje X, alejándose de la antena, entonces tiene que estar sobre el eje Z, para que se cumpla que E, vectorialmente campo magnético, tenga la misma dirección de propagación de la onda electromagnética. Esa forma de onda electromagnética, solo como comentario, vamos a obtener a una distancia alejada de la antena, por si acaso. En las cercanías existen, se puede hacer unas gráficas de líneas de campo eléctrico y campo magnético medio, vamos a decir, no exactas, ¿no? Como se muestra acá, sino es que van a salir partículas. Una forma, ¿no?, de graficar una primera línea de campo es que si nosotros desde el punto de vista de circuitos alimentamos con una señal eléctrica de esta manera, entonces para un pulso positivo, recuerden que aquí tenemos un conductor, es un elemento con partículas de carga positivo y negativo. Entonces para la teoría convencional de circuitos, en el conductor se mueven las cargas positivas. Entonces acá las cargas positivas se van a mover hacia arriba y las cargas negativas hacia abajo. Y ahí, asociadas a esas cargas, van a aparecer las líneas de campo magnético, que irían de un punto a otro, ¿no?, sobre el conductor. Pero eso se grafica en teoría de antenas, ¿no? Nosotros solo concluimos que esta antena va a emitir una onda electromagnética cuyo campo eléctrico va a coincidir con la orientación de la antena, va a estar sobre el eje Y. Y su campo magnético va a ser perpendicular a esta por las características que hemos observado. Si es una onda que se propaga en dirección del eje X, ¿no? Ahora, si en esta condición esta onda electromagnética viaja por el espacio libre, generalmente en un sistema de transmisión vamos a tener un transmisor y un receptor, porque a través de esta onda electromagnética se desea transportar información como señal de audio, señal de televisión, imágenes, ¿no?, o en los sistemas de telefonía móvil, esta onda electromagnética va a transportar también datos, ¿no? Pero eso es objeto de estudio de otra materia. Vamos a suponer que en recepción tenemos otra antena
con la misma orientación. Entonces, ¿qué sucede? La onda electromagnética viaja en dirección del eje X, entonces al llegar a la antena va a ocurrir un fenómeno como el de la gráfica anterior que hemos observado. Un conductor para nosotros es un elemento que tiene portadores de corriente libres, ¿no? O sea, tiene muchas partículas de carga libres que se pueden mover dentro del conductor, ¿no? En este caso, estas líneas de campo eléctrico sobre este conductor van a hacer que se muevan partículas de carga positiva para la teoría de circuitos convencional. Recuerdan que en un conductor se mueve partículas de carga positiva, ¿no? Pero en realidad son partículas de carga negativa. Sobre esas partículas de carga negativa van a ejercer fuerzas eléctricas y entonces estos van a empezar a moverse dentro de esta antena. De esta manera, esta antena se convierte ahora en transductor de onda electromagnética a energía eléctrica. Va a convertir esta onda electromagnética en energía eléctrica de una amplitud pequeña, pero generalmente se coloca un amplificador para aumentar la intensidad, ¿no?, la amplitud de esta señal, y aquí a la salida vamos a tener ya la señal que va a tener la misma forma que teníamos en el transmisor. Más o menos es una gráfica de un sistema de transmisión. ¿Por qué he realizado esta gráfica? No quiero enseñarles comunicaciones, un sistema de comunicación no quiero describir, sino el objetivo es estudiar la polarización de una onda electromagnética. ¿Qué pasa si nosotros en recepción, en lugar de orientar en la dirección del eje Y una antena, lo orientamos en dirección del eje Z, de esta manera? ¿Qué sucedería? Va a llegar la onda electromagnética, pero como el campo eléctrico asociado a esta onda electromagnética está en dirección del eje Y, y ahora la antena está en dirección del eje Z, no va a existir un camino donde se pueda mover la onda electromagnética, un conductor en el cual se pueda mover, la partícula de carga sobre el cual se va a ejercer una fuerza eléctrica, como en la gráfica que hemos analizado en la diapositiva anterior. Entonces acá, como la antena está orientada en dirección del eje Z, no va a generar movimiento de partículas de carga. Por lo tanto, la señal eléctrica acá, la antena como transductor no va a convertir energía asociada a una onda electromagnética en energía eléctrica, y a la salida vamos a tener un voltaje igual a cero. Debido a esta característica de funcionamiento, se define la polarización en función de la dirección del campo eléctrico. La polarización de una onda electromagnética va a estar definido por la dirección del campo eléctrico para una onda electromagnética. Por eso decimos polarización de una onda electromagnética. La dirección del campo eléctrico en una onda electromagnética define la polarización de la onda electromagnética. Por ejemplo, las dos gráficas que hemos observado tienen polarización. Las gráficas que hemos observado hasta este momento, en esas gráficas las ondas electromagnéticas tienen polarización vertical. Esta sería una gráfica de una onda electromagnética que tiene polarización vertical, donde el campo eléctrico es vertical a la superficie de la Tierra. Si suponemos que en la base de la pantalla que ustedes están observando está la superficie de la Tierra. Polarización vertical tendría esta onda. Y una onda electromagnética con polarización horizontal, el campo eléctrico va a estar sobre el eje Z. Si conocemos las líneas, si podemos graficar las líneas de campo eléctrico asociadas a esta onda electromagnética, podemos determinar las líneas de campo magnético. Como E cruz B tiene que indicar la dirección de propagación. Si esta onda electromagnética se propaga en dirección del eje X, cuando E es positivo, B tiene que ser negativo. Y cuando B es negativo, cuando E es negativo, B tiene que ser positivo. Tal que E cruz B, por la regla de la mano derecha, siempre apunte en la dirección de X. Entonces, esta sería la gráfica de una onda electromagnética. Inicialmente, la primera gráfica de esta segunda parte, una onda electromagnética polarizada con polarización vertical, y la última gráfica sería una onda electromagnética con polarización horizontal. Estas son ondas electromagnéticas las más sencillas que se pueden generar.
Solo como, y esas las únicas que vamos a considerar en la materia. Pero como sé que ustedes van a ir avanzando en el estudio de ondas electromagnéticas en materias que vienen en materias de carrera, y para que no digan el docente de física 200 será un mentiroso, estas son las polarizaciones más sencillas, se denomina polarización lineal. Dependiendo de la forma de la antena y del sistema de comunicación, se pueden generar polarizaciones más complicadas. Polarización circular es una onda electromagnética, por ejemplo, donde el campo eléctrico está girando, ¿no? Cuando se va propagando en una dirección y describiendo una trayectoria circular. Polarización circular a la derecha, a la izquierda existe, polarización helicoidal, polarizaciones más complejas. Pero nosotros en la materia es suficiente conocer que la dirección del campo eléctrico va a definir la polarización de una onda electromagnética, y una onda electromagnética con polarización vertical tendría esta forma y otra onda electromagnética con polarización horizontal tendría esta forma. Ahora, la pregunta después de conocer todo esto: en un sistema de transmisión, el transmisor le va a decir al receptor, voy a transmitir con polarización vertical. Entonces, el receptor ya sabe cómo tiene que orientar su antena. Si transmite con polarización vertical, el receptor tiene que poner su antena para polarización vertical. Pero si transmite con polarización horizontal, el receptor también tiene que poner su antena para polarización horizontal. De lo contrario, no va a recibir nada. Entonces, son datos que en los sistemas de comunicación se van a conocer. Pero eso es solo para contextualizar la definición de polarización en una onda electromagnética y por qué es importante conocer. Bueno, si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas en este intervalo de 1 minuto que tienen para tomarle una captura a la pantalla que ustedes están observando. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ingeniero. Ingeniero. Gracias. Continuando, vamos a describir el espectro de las ondas electromagnéticas y vamos a ver en qué rango se encuentra la luz visible, que es el objeto de estudio de los siguientes capítulos, en óptica 1 y óptica 2. Entonces decimos, para graficar el espectro de una onda electromagnética, vamos a decir que una onda electromagnética se va a diferenciar una de otra por la frecuencia de la onda. O sea, eso quiere decir también que va a tener longitudes de onda diferente. Podemos diferenciar una onda electromagnética una de otra por su frecuencia y su longitud de onda. Y estas dos variables, frecuencia y longitud de onda, estarían relacionados por esta expresión. C, recuerden, es igual a lambda sobre T. Lambda es longitud de onda de la onda en el espacio y T es periodo en el espacio. Pero 1 sobre T es igual a F. Por lo tanto, esta constante, la velocidad de propagación de la onda,
Para el caso de estudio que estamos realizando en el espacio libre va a ser igual a lambda por F, y C es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, lambda estaría relacionado con la frecuencia mediante esta expresión. Por ejemplo, una emisora de radio que se escucha mucho, ¿no? En FM tiene la frecuencia de 102.5 MHz. Si alguien me dice, una estación de radio está emitiendo en FM el rango, el espectro, ¿no?, de las radios FM, si ustedes observan un receptor de radio, marca desde 88 hasta 108 MHz. En ese rango está, ¿no? Y 102 está casi a la mitad, ¿no? 102,5. Entonces, bueno, nosotros diferenciamos las emisoras de radio por su frecuencia, pero también podríamos diferenciarlo por su longitud de onda. Por ejemplo, para esta emisora, la longitud de onda sería, reemplazando datos, C es 3 por 10 a la 8 y lambda 102.5 por 10 a la 6. La longitud de onda de esta emisora de radio sería 2.93. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían darse las emisoras que escuchan considerando la longitud de onda, ¿no? ¿Qué emisora estás escuchando? La longitud de onda es de 2.93 metros. Eso quiere decir que la frecuencia es 102.5. Si la frecuencia fuera 108, seguro la longitud de onda va a disminuir, no sé, 2.3 metros. O si es 88, va a aumentar, no sé, 3 algo metros, ¿no? Varía en forma inversamente proporcional, como han podido ver. Entonces, podrían también indicar las estaciones de radio que observan según las longitudes de onda. El espectro de una onda electromagnética es la representación de las ondas electromagnéticas que el hombre ha estudiado, conoce, considerando la frecuencia y la longitud de onda. Entonces se realiza de la siguiente manera. Se traza dos líneas verticales. Inicialmente esta primera línea está en función de la frecuencia. En la base tenemos las frecuencias más bajas, por ejemplo, de 10 a la 5 Hz, 10 a la 8, 10 a la 11, 10 a la 14, 10 elevado a 17, 10 elevado a la 20, 10 elevado a la 23. Estas potencias van variando de 3 en 3, si pueden observar. 10, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Una onda electromagnética que tenga una frecuencia en este rango de 10 a la 5 tendrá una longitud de onda que tenga el rango de los kilómetros. ¿Cómo puedo determinar esto? Como lambda es igual a C sobre frecuencia, C tiene potencia de 10 a la 8, ¿no? Tendríamos 10 a la 8, 10 a la 5 en el denominador, 10 a la 8 dividido entre 10 a la 5 va a ser 10 a la 3. Y para nosotros 10 a la 3 es kilos, ¿no? En la notación científica, ¿no? Una potencia 10 a la 3. Cuando la frecuencia va aumentando, la longitud va a ir disminuyendo. Si la frecuencia varía de 3 en 3, también la longitud. Entonces, kilómetros es 10 a la 3 metros. Si la frecuencia aumenta en una potencia de 10, entonces la longitud va a disminuir en una potencia de menos 10, menos 3, una potencia de 10 con potencia menos 3, por lo tanto tendrá una frecuencia de 10 a la 8, tendrá longitud de onda de metros, y así va a ir disminuyendo de 3 en 3 también las longitudes de onda, metros, milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las frecuencias van a tener valores grandes y la longitud de onda va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a un valor pequeño. El hombre le ha dado uso a las ondas electromagnéticas y algunos rangos de frecuencias donde usa ondas electromagnéticas o conoce serían las siguientes, ¿no? Longitudes de onda, ondas electromagnéticas con longitudes de onda mayores a 1 kilómetro, el hombre los denomina
ondas electromagnéticas de ondas largas. En este espectro vamos a considerar más la longitud de onda, ¿ya? En el espectro de metros y kilómetros tenemos muchas aplicaciones que se utiliza para la comunicación, ¿no? Por ejemplo, podemos citar los siguientes. AM, que tiene una frecuencia, si observan ustedes sus receptores, en el rango de 580 kHz a 1800 kHz, las transmisiones de radio AM, transmisiones de radio de onda corta, las transmisiones para las señales de televisión y FM van a estar también acá, en este rango, ¿no? Entre los metros y los kilómetros. Lo más cercano a los metros van a estar televisión y FM, más alejados estarían estas aplicaciones, ¿no? De transmisión de ondas de AM y ondas de radio corta. Si vamos subiendo hacia arriba, vamos a observar que las microondas van a estar en este rango de longitudes de onda o frecuencias, de los metros a los milímetros. Esta denominación de microondas es porque estas aplicaciones que el hombre le ha dado ha sido, primero conocía las ondas largas, luego ha producido AM para comunicar, para realizar emisiones de radio. Posteriormente, según el avance de la tecnología, ha construido radios de FM y transmisiones de televisión, se han creado. Y para enlaces de microondas ha utilizado para transportar señal de audio para los canales de telefonía, para que se pueda comunicar el hombre. Y conforme avanzaban la tecnología, el hombre decía que inicialmente había ondas largas, luego las ondas más pequeñas, y les ha denominado microondas a las ondas que ha ido generando. Esto de microondas no está relacionado con micrómetro, ¿no? Con la longitud de onda, no es proporcional a la longitud de onda. El hombre ha supuesto que era la longitud de onda máxima de una onda electromagnética que podía generar las microondas en su época, ¿no? Posteriormente estaría el rango del espectro de la luz infrarroja, este rango entre milímetros y micrómetros, y arriba de los micrómetros va a estar el espectro de luz visible, con todo el espectro de colores de la luz visible, ¿no? Que va a ir desde el rojo hasta el violeta. La luz ultravioleta va a estar encima del espectro de luz visible. Posteriormente tenemos los rayos X, que van a tener longitudes de onda cercanos a los nanómetros, y los rayos gamma van a tener unas longitudes de onda más pequeñas. También el hombre ha observado en el estudio y el manejo de las ondas electromagnéticas que conforme la longitud de onda va disminuyendo de una onda electromagnética, se vuelve dañino para la salud humana, ¿no? Los rayos X, como ustedes saben, el doctor recomienda realizar en los hospitales rayos X para observar el estado de los huesos un cierto número de veces, creo que es 3, ¿no? Como máximo. Posterior no pueden no puede un doctor recomendarles que ustedes realicen esta operación de rayos X, bueno, se saquen rayos X para ver el estado de sus huesos continuamente. Pueden ir al doctor para que observen el estado de los huesos mediante los rayos X pocas veces. Y los rayos gamma sabemos que son generados en algunas reacciones nucleares, y sabemos cómo son los efectos, ¿no? Por historia sabemos que la primera vez que se ha utilizado la bomba atómica en Japón, han visto cómo han quedado dañados los cuerpos de las personas que estaban cerca a una cierta distancia del punto donde se ha lanzado esta bomba. Han quedado desfigurados, sus caras, ¿no? Medio deformes debido a estos rayos gamma, ¿no? Entonces, conforme la longitud de onda va disminuyendo, es peligroso para el hombre, ¿no? Eso podemos decir con relación al espectro de una onda, de las ondas electromagnéticas. Podemos diferenciar una onda electromagnética por su longitud de onda o por su frecuencia.
Y un espectro de interés es el espectro de luz visible. Y vamos a representar con relación a este espectro de luz visible la sensibilidad del ojo humano. Estos son datos prácticos y supuestamente para un ojo promedio del hombre, el espectro de luz visible se puede representar, pero la sensibilidad a la luz del ojo humano se puede representar mediante una gráfica parecida a la que se muestra, ¿no? Va desde, si consideramos la longitud de onda, desde 400 a 700 nanómetros. 400 corresponde a la luz de color violeta y 700 nanómetros a la luz de color rojo. En micrómetros sería 0,4 micrómetros, 0,7 micrómetros, ¿no? Cercano al micrómetro, iniciando, está tendríamos los 0,7 micrómetros, reduciéndose, llegaríamos al violeta a 0,4 micrómetros. Recuerden que en forma vertical la longitud de onda va disminuyéndose hacia arriba. Entonces, este es el espectro de luz visible y supuestamente, según estas medidas, la máxima sensibilidad del ojo humano es para esta longitud de onda de 550 nanómetros. Supuestamente esta longitud de onda corresponde al color amarillo verdoso, que es el color fosforescente. Las empresas de publicidad conocen este espectro de luz visible bien. Es por eso que, por ejemplo, la empresa Viva ha escogido ese color, ¿no?, de amarillo verdoso para su logotipo, para que sea bien notorio, ¿no? Si ustedes salen a la calle y ven a una persona que está vestido con una prenda de color fosforescente, lo van a ubicar de inmediato, ¿no? Si quieren hacerse notar alguna vez, quieren ser ustedes muy llamativos, pónganse un color fosforescente y todos se van a dar cuenta que están presentes ahí. Porque la sensibilidad del ojo humano es 100% para este color, para un ojo normal, ¿no? Entonces, ahí hacemos notar para algunos detalles, tal vez ustedes pueden utilizar este dato. La sensibilidad del ojo humano va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Longitudes de onda mayores y menores no puede detectar el ojo humano, pero se dice, ¿no?, que los animales tienen una gráfica para la sensibilidad de su ojo diferente, ¿no? Eh, los perros, dicen, ¿no?, las mascotas preferidas del hombre, así como los gatos también. No quiero que me odien, porque yo sé que a algunos les gustan los gatos y los perros, pero los perros en la noche eh, o de día ladran cuando nosotros no vemos nada, ¿no? Supuestamente están viendo algo, porque su espectro, la sensibilidad de su ojo es diferente, ¿no? Ven un espectro diferente. Bueno, entonces esta sería la gráfica que muestra el espectro de las ondas electromagnéticas y la sensibilidad del ojo humano. Por favor, tómenle sus apuntes o tómenle una captura, 2 minutos, y si tienen alguna consulta pueden realizar sus consultas en este intervalo de tiempo. 1 minuto aproximadamente.
Si no hay consultas, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ingeniero. Gracias. Hemos concluido la parte teórica de este capítulo 7. A continuación vamos a plantear algunos ejemplos. Vamos a observar un ejemplo a continuación. Y el día de mañana vamos a hacer un par de ejemplos más para concluir este capítulo e iniciar el capítulo de óptica 1. Entonces, ejemplo 1. Este es un ejemplo clásico, por eso está en esta diapositiva. ¿Ya? El ejemplo indica lo siguiente. Una bombilla eléctrica de 100 watts emite ondas electromagnéticas uniformemente en todas las direcciones. Calcular el campo eléctrico y el campo magnético a una distancia de 3 metros de la bombilla. Suponga que se convierte 50 watts en radiación electromagnética. Entonces, en este ejemplo me piden calcular el campo eléctrico y el campo magnético. Como primer paso, podemos, en la solución podemos anotar los datos. Los datos serían los siguientes. Dice que la potencia de la bombilla es de 100 watts, pero la potencia radiada, que se convierte en onda electromagnética, es 50 watts nada más. Este va a ser el dato más importante. Me dice que determine el campo eléctrico y el campo magnético a una distancia de 3 metros. También me indica que la bombilla emite ondas electromagnéticas uniformemente en todas las direcciones. En teoría de antenas se denomina radiador isotrópico a ese tipo de emisiones de ondas electromagnéticas. O sea que la onda electromagnética se emite en todas las direcciones por igual. Entonces, vamos a plantear la solución. Para ello vamos a considerar esos tres ejes ortogonales en el espacio X, Y y Z. Supuestamente tengo una bombilla en el centro de este sistema de coordenadas que me estoy definiendo y solo 50 watts se van a convertir en onda electromagnética, ¿no? 50 watts se debe perder, ¿no? Debido en la conversión, ¿no? Se debe convertir en calor, ¿no? Las bombillas, recuerden, se calientan y la mitad de la potencia ahí se disipa en forma de calor, pero la mitad se vuelve onda electromagnética. Entonces una bombilla es un transductor, ¿no? De onda electromagnética, convierte energía eléctrica en onda electromagnética, ya que la luz es una onda electromagnética. Y además dice que por igual emite ondas electromagnéticas en todas las direcciones. Entonces vamos a suponer que la onda electromagnética, que esta potencia inicialmente está concentrada en el origen de coordenadas, de este sistema de coordenadas, luego se expande sobre una esfera, ¿no? De esta manera, en todas las direcciones por igual. En el espacio, esa potencia se va a expandir sobre una esfera, ¿no? Y la onda electromagnética va a empezar a viajar en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Inicialmente en el centro teníamos 50 watts, ahora esos 50 watts se tienen que esparcir en la superficie de una esfera. Y así conforme va creciendo, igual se va alejando, se va a ir expandiendo esos 50 watts. Pero me dicen que, como ustedes saben, el área de una esfera sería 4pi por r al cuadrado. Me piden calcular a una distancia de 3 metros el valor del campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético asociado a una onda electromagnética en estas condiciones a una distancia de 3 metros. Entonces, podemos utilizar la ecuación de la intensidad de radiación, que me permite calcular qué es la relación de potencia activa por unidad de área, ¿no? Me han dado un dato de potencia activa, potencia radiada es 50 watts, y los watts son unidades de potencia activa. Y esta potencia de 50 watts, que inicialmente estaba en el origen de coordenadas, se ha esparcido sobre un área de una esfera de radio 3 metros. Por lo tanto, puedo plantear esta ecuación. Potencia radiada dividido entre 4pi por r al cuadrado va a ser igual a la intensidad. Potencia radiada en watts y A es área. Área donde se ha expandido esa potencia.
la potencia radiada es 50 watts. Pero además sé que la intensidad puedo determinarlo mediante esta ecuación. Es E sub 0 por B sub 0, donde E sub 0 es la amplitud de las líneas de campo eléctrico, B sub 0 la amplitud de las líneas de campo magnético, dividido entre 2 por mu sub 0. Mu sub 0, permeabilidad magnética del espacio libre. De esta ecuación, R es igual a 3 metros, 2pi constante, puedo determinar E sub 0 y B sub 0. Pero además sé que la relación de estas amplitudes es que E sub 0 es igual a C por B sub 0 para el espacio libre. Puedo reemplazar, puedo calcular E sub 0 o B sub 0 primero y luego mediante esta ecuación determinar la otra variable que no voy a determinar. Por lo tanto, vamos a reemplazar E sub 0. E sub 0 es C por B sub 0, reemplazamos en lugar de E sub 0, por lo tanto, potencia radiada dividido entre 4pi R al cuadrado, que es la intensidad, será igual a C por B sub 0 al cuadrado dividido entre 2 por mu sub 0. De esta ecuación conozco todo menos B sub 0. Despejo, reemplazo datos y determino que el campo magnético va a ser igual, la amplitud del campo magnético a una distancia de 3 metros va a ser igual a 60.8 por 10 a la menos 9 teslas. Esa sería la amplitud del campo magnético. Y con la ecuación que relaciona amplitudes, esta E sub 0 igual a C por B sub 0, puedo determinar la amplitud del campo eléctrico asociada a una onda electromagnética que tiene esta amplitud a esta distancia. Reemplazando datos, E sub 0 va a ser igual a 18.25 volts por metro. Siempre va a existir esta relación en los módulos, en las amplitudes de campo. El campo eléctrico va a tener una amplitud que si está en unidades de decenas, el campo magnético va a ser siempre por 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. Si está en unidades de centenas, esto va a crecer un poquito más, pero siempre la amplitud del campo magnético es mayor a la amplitud siempre la amplitud del campo eléctrico es mayor a la amplitud del campo magnético. Campo eléctrico, 18.25 volts por metro, unidades de campo eléctrico, y campo magnético, 60.8 por 10 a la menos 9 teslas. Puedo plantear una ecuación para una onda que viaja en dirección del eje X, aquí en este punto. E sería igual, va a tener a 3 metros de la bombilla, va a estar dado por esta expresión. E va a ser igual a 18.25 seno de kx menos wt volts por metro. No sé K, no sé W, tendría que conocer la frecuencia, ¿no?, de la onda electromagnética. Y si E es función, está dado por esta función senoidal, la ecuación de onda, entonces B también. B sería igual a 60 por 10 a la menos 9 seno de kx menos wt teslas. K y W para ambas ecuaciones tienen que ser las mismas. Entonces, estas serían las ecuaciones para las ondas de campo eléctrico y campo magnético a una distancia de 3 metros de la bombilla con estas características. Entonces, por eso indicábamos que la ecuación de la intensidad es muy importante y tiene sus aplicaciones prácticas. Luego, por favor, tomar sus apuntes, 2 minutos. Si tienen alguna consulta con relación a este ejemplo, pueden realizar sus consultas en este intervalo, ¿no?, de 2 minutos que tienen.
tienen alguna consulta con relación a este ejemplo clásico que se plantea, generalmente van a tener radiadores isotrópicos, y aclarar el siguiente detalle acá, en este ejemplo, esta potencia de 50 watts que el radiador, en este caso la bombilla, emite, se tiene que distribuir en las esferas que se va a ir creando, ¿no? Sobre todas las esferas. Entonces, 50 watts a una distancia de 3 metros se esparce sobre todo el área de esa esfera de radio 3 metros. Pero si la distancia fuera 10 metros, por ejemplo, otro punto a una distancia de 10 metros, los 50 watts ahora se tienen que expandir sobre el área de esa esfera de radio 10 metros. Estos 50 watts van a mantenerse constantes. La potencia que se esparce sobre el área de estas esferas que se van a ir generando va a ser constante. Entonces, la potencia pueden considerar constante. Pueden darles datos, ¿no? En una condición inicial a una distancia R1 sucede algo, se conoce en el campo eléctrico, digamos, y a una distancia R2 más grande o más pequeña, les piden calcular los valores de campo eléctrico y campo magnético, por ejemplo, que era un ejemplo de un examen pasado. Entonces, en ese caso, la variable constante es la potencia, ¿no? Que se va a ir repartiendo en las distintas áreas. Eso vamos a observar el día de mañana, un par de ejemplos más con relación a este capítulo, y seguramente con el auxiliar también mañana ya van a estar ya planteando ejercicios relacionados con este capítulo. Entonces, nos vemos el día de mañana a la 1:00. Como ustedes saben, yo ya estoy bajando a Cotacota, hoy me he quedado en mi casa, pero ya todos los días vamos a estar en Cotacota, y yo transmito desde una de las aulas, ¿no? de los bloques de petrolero. Entonces, tal vez la señal no es muy buena, no sé, quisiera que escriban sus comentarios, pero esperemos sobrellevar esta, no problema, no le vamos a decir, sino tal vez en algún momento vamos a tener ciertas interrupciones, ¿no? En la transmisión. Como es, yo comparto los datos mediante mi celular para mi tablet en Cotacota, entonces puede existir algún retardo en la información que se está enviando, ¿no? Pero vamos a concluir de esta manera las clases, porque como ustedes me han dicho bien en los exámenes, en este paralelo no solo están los que han seleccionado el paralelo de Cotacota, sino no sabían si era en el Príncipe o en Cotacota el desarrollo de las clases. Ese es el motivo por el cual todavía continuamos en forma virtual, ¿no? Porque muchos han solicitado continuar en forma virtual debido a que tienen sus clases en el Príncipe o en su carrera respectiva, ¿no? Y subir y bajar es aproximadamente 1 hora, y eso dificulta el avance de sus clases en las otras materias. Por eso estamos concluyendo las clases para el paralelo en forma virtual. Bueno, con ese comentario final, vamos a concluir la clase de hoy acá. Los apuntes de la clase de hoy van a estar disponibles en Google Classroom, como siempre, en la tarde-noche, ¿no? O a la brevedad posible. Bueno, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Hasta luego. ingeniero.